auricular, como ya hemos comentado, se produce en las aurículas, en la que hay muchas ondas que dan vueltas de forma más o menos irregular a través de las distintas partes del tejido auricular. Hay distintos mecanismos, fibrilación auricular que se origina por unas descargas rápidas desde un foco localizado muchas veces en alguna de las venas pulmonares o en las venas cavas o en la vena del seno coronario, y otra fibrilación auricular en la que el desencadenante es como menos importante, es un extrasístole de lo que prácticamente todas las personas tenemos a lo largo del día o de la noche, pero tenemos un sustrato enfermo en el tejido auricular, con fibrosis en el intersticio y con alteración de las propiedades electrofisiológicas de la célula, que facilita que el paciente entre en fibrilación auricular. El efecto neto es que las aurículas no tienen una contracción eficaz, en lugar de contraerse, fibrilan, mantienen un movimiento fibrilatorio, y eso es ineficaz mecánicamente, y ya hemos comentado que tiene una tendencia a conducir el impulso hacia los ventrículos más o menos rápido en función de la capacidad de conducción que tenga el nodo auriculoventricular. Recordemos que en el electro, en la fibrilación auricular, los complejos QRS son irregulares entre sí, salvo las excepciones que ya hemos comentado. No hay ondas P, porque no hay actividad sinusal, lo que hay son ondas F minúsculas, ondas fibrilatorias, que pueden ser más o menos grandes en función de diversas características del paciente. En función del intervalo RR, es decir, del tiempo desde un latido al siguiente, tendremos un tiempo de diástole más largo, y por eso podemos modificar la intensidad del primer ruido cardíaco, que se produce durante el cierre de la mitad tricúspide, según se llenen mucho o poco los ventrículos en cada latido. Y recordemos que no hay ni onda A en el pulso venoso yugular ni cuarto ruido, porque estos dos fenómenos, tanto la onda A como el cuarto ruido, se producían por la contracción de la aurícula. Claro, si hay fibrilación auricular, la aurícula no se contrae, no puede haber onda A ni seno X, que son dependientes de su contracción y su relajación. Lo mismo que el cuarto ruido, que nunca puede oírse en fibrilación auricular porque la aurícula no se contrae. Los pacientes con fibrilación auricular tienen un riesgo embólico significativo porque se suma el éxtasis sanguíneo que se produce en las aurículas, que ya hemos dicho que no se contraen de forma eficaz, con la aparición de una serie de efectos protrombóticos en la pared de la aurícula como consecuencia de la actividad eléctrica desorganizada que circula por el tejido auricular, de manera que la expresión de diversos factores procoagulantes, de trombomodulina y de otras sustancias es mayor de lo habitual y acaba facilitando la formación de trombos. Esos trombos suelen localizarse en la orejuela de la aurícula izquierda, porque es un fondo de saco finito donde es fácil que se forme un trombo, y a efectos prácticos, mientras se mantengan ahí, no debería dar mayor problema. El problema es que se desprenda parte de ese trombo y produzca una embolia. Estas embolias suelen ir al sistema nervioso central, pero pueden ir a cualquier parte del organismo. Por eso, en casi todas las asignaturas, pues cuando se estudian los cuadros de isquemia arterial aguda, la causa habitual más frecuente es la fibrilación auricular. ¿Cómo podemos identificar los pacientes que tienen más riesgo de tener un episodio embólico en presencia de fibrilación auricular? Pues hay varias escalas para valorarlo, pero las que conviene conocer son la escala CHADS-2 y la escala CHADS-BASC, que representamos en la imagen. La escala CHADS-2 da una puntuación de 1 punto a la presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad por encima de los 75 años o diabetes, y 2 puntos a la antecedente de haber tenido ya una embolia. Con esto se suman los puntos y podemos decir la puntuación CHADS-2 que presenta el paciente. Cuanto más alta sea esa puntuación, lógicamente mayor será el riesgo embólico. Y esta es la que se utiliza básicamente en todos los ensayos clínicos que hay publicados de fibrilación auricular recientemente, y por eso es de un uso muy generalizado en la medicina prácticamente en todo el mundo. Es de destacar que la puntuación CHADS-2 se aplica a pacientes con fibrilación auricular no valvular, es decir, no pacientes con estenosis mitral, no pacientes con prótesis, pacientes que no tengan fibrilación auricular relacionada con problemas valvulares. Entonces, hacemos un cálculo del CHADS-2 y existen unas tablas en las que podemos identificar cuánto riesgo embólico anual presenta un paciente en función de los puntos que tenga. La escala CHADS-BASC es una reciente actualización de la CHADS-2, en la que añadimos una puntuación de 2 puntos a la edad mayor de 75 años, porque los datos
que vamos recabando, los últimos estudios demuestran que la edad es un factor cada vez más importante en cuanto al riesgo embólico, y luego aparecen los otros tres, VA y SC, que se corresponden con la presencia de enfermedad vascular arterial. La A es una edad entre 65 y 75 años y el SC es la categoría de sexo femenino, porque parece que, aunque la fibrilación auricular parece algo más frecuente en el varón, en la mujer tiene un riesgo trombótico algo mayor. Por eso la actuación que debemos tomar, que está representada en esta figura, en este esquema, ante un paciente con fibrilación auricular, es decidir si le damos tratamiento anticoagulante o no, probablemente de por vida, considerando que la fibrilación auricular tiende a perpetuarse y a reaparecer, salvo que haya sido una causa transitoria la que la produjo, por ejemplo una operación, pues es una fibrilación auricular en un posoperatorio, pues mientras que no se opere otra vez es poco probable que vuelva a tenerla, pero salvo situaciones especiales como esta o el hipertiroidismo y demás, en general la fibrilación auricular que recibe el tratamiento trombótico debe recibirlo para siempre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para decidir el tratamiento que utilizamos? Pues si tiene una prótesis mecánica, si tiene una valvulopatía, especialmente la estenosis mitral, que es la habitual, que produce con más frecuencia las embolias, o una cardiopatía estructural grave, como puede ser una miocardiopatía hipertrófica o una cardiopatía congénita, el paciente debe recibir de por vida tratamiento anticoagulante. En el caso de que no presente estas alteraciones, hacemos el cálculo de la puntuación SACH2 y si los puntos son 2 o más, pues se le debe anticoagular. Cuando no tiene más de 2 puntos, pero el paciente es mayor de 75 años, también directamente está recomendada la anticoagulación. Y solo cuando está por debajo de 65 miramos los otros tres factores recientes, la V, la A y la SC, y ante la presencia de dos de ellos también estaría indicado la anticoagulación. Cuando solo hay un factor de riesgo no alto, pues la recomendación es anticoagular, aunque también podríamos utilizar la antiagregación, mientras que si no hay ninguno de los factores de riesgo es el único caso en el que podríamos dejar al paciente sin anticoagular. Por esto se resume muy fácilmente. Todos los pacientes con fibrilación auricular deben recibir anticoagulación crónica, salvo que no tengan ninguno de todos esos factores de riesgo, en cuyo caso la recomendación es no dar nada o como mucho dar un antiagregante. Los datos más recientes que tenemos de esto vienen a confirmar que los fármacos antiagregantes cada vez tienen menos papel en el tratamiento de la prevención de embolias en fibrilación auricular, y probablemente es razonable no dar nada en lugar de dar solo aspirina, porque el riesgo-beneficio del tratamiento crónico antiagregante parece que no está en absoluto demostrado que sea suficientemente eficaz. Dentro de utilizar un anticoagulante u otro, el que se ha utilizado clásicamente son los derivados de la vitamina K, el acenocumarol, la warfarina, para mantener un nivel de INR entre 2 y 3, salvo aquellos pacientes con prótesis mitral que se recomienda un nivel un poquito mayor, entre 2,5 y 3,5 o 4. Y hoy día disponemos de alternativas como dabigatran, que ya está comercializado en España, en pacientes con FA no valvular y con criterios de riesgo SACH2, porque hay un ensayo clínico que ha demostrado que es al menos tan eficaz como el Sintrom, y muy próximamente vamos a disponer de algún otro como rivaroxaban o como apixaban, y que también han demostrado en ensayos clínicos que son al menos tan eficaces como la anticoagulación con acenocumarol, o en particular para pacientes en los que el control de la warfarina sea difícil o imposible, pues parece que se presentan como una alternativa muy interesante. El fármaco más eficaz para cortar una fibrilación auricular es flecainida, probablemente. Tiene una eficacia en torno al 70% para la fibrilación auricular paroxística. Propafenona prácticamente igual, porque también es del grupo 1C, es un fármaco muy parecido en cuanto a sus efectos electrofisiológicos. Lo que ocurre es que aquí no lo tenemos amiodarona, porque los demás son frenadores del nodo AV, y la tasa de respuesta en cuanto a quitar la fibrilación auricular es prácticamente cero. Es muy improbable que se quite fibrilación auricular con un fármaco frenador del nodo AV. Sin embargo, amiodarona es un fármaco antiarrítmico y a veces es capaz de quitar fibrilación auricular. Pero quiero llamar la atención sobre que amiodarona es un fármaco muy bueno para mantener el ritmo sinusal una vez que se ha quitado la arritmia,
Es un fármaco muy malo para quitar la fibrilación auricular. Dronedarona, que es un antiarrítmico reciente, le ocurre algo parecido, solo que no sabemos, no hay datos significativos de su eficacia en cuanto a quitar la fibrilación auricular, aunque en cualquier caso parece muy baja, y es un fármaco relativamente eficaz para mantener el ritmo sinusal. Tenemos un caso clínico que representa claramente un paciente con un bloqueo auriculoventricular completo, porque nos dicen en el enunciado que el paciente tiene sus ondas P a 85 latidos por minuto y sus complejos QRS a 34 latidos por minuto. Luego, como apreciamos en la figura, estamos de nuevo ante un caso en el que en ocasiones la P y el QRS coinciden y tenemos onda A en cañón, y en otros momentos no hay onda A en cañón. Y en lugar de haberse presentado como un síncope, pues este caso de bloqueo AV completo se ha presentado con insuficiencia cardíaca progresiva. Por lo tanto, si se trata de un bloqueo AV completo, el tratamiento más apropiado es el implante de un marcapasos. Si la causa de este bloqueo AV completo ha sido transitoria, pondremos un marcapasos transitorio hasta que desaparezca la causa. Por ejemplo, si está intoxicado de digoxina, pues hasta que elimine la digoxina del organismo. Y si la causa es definitiva o desconocida, pues probablemente lo que hay que hacer es colocar un marcapasos definitivo. Solo con el electrocardiograma no podemos saber el punto en el que se ha producido el bloqueo, si es a nivel del nodo AV, en el haz de His o por debajo, pero tenemos una cierta orientación. Los bloqueos que se producen a nivel nodal, se llaman bloqueos suprafisianos, tienen un ritmo de escape en torno a 50 latidos por minuto, que es más rápido, responden a atropina, y el complejo QRS es normal en general, porque el ritmo de escape aparece inmediatamente por debajo, en el haz de His, y ese ritmo de escape despolariza ambos ventrículos a través del sistema de conducción normal, porque nace en el HIP, pues se va hacia las dos ramas de forma simultánea. Por eso es un QRS estrecho generalmente. Y estos estos bloqueos suelen tener un pronóstico benigno, porque habitualmente es una respuesta ventricular rápida y es raro que falle el escape tan alto en algún momento y es muy raro que el paciente tenga asistolia. Sin embargo, los bloqueos infragisianos, infranodales, en los que se produce el bloqueo a nivel del haz de His o incluso en ambas ramas de forma simultánea, suelen tener un ritmo de escape más lento. El QRS suele ser ancho porque aparece en una de las dos ramas y despolariza parte de los ventrículos por el sistema de conducción normal, mientras que otra parte va célula a célula fuera del sistema de conducción, produciendo un ensanchamiento del complejo QRS, y tiene mal pronóstico. Estos pacientes sí que tienen riesgo de que en algún momento ese ritmo de escape falle y acabe produciendo una asistolia que podría provocar la muerte del paciente. Por eso, como vemos en la figura, el electro nos puede orientar. Si tenemos un bloqueo AV completo con los QRS estrechos y más o menos rápidos, hay que sospechar que sea supragisiano y podemos ensayar con atropina, mientras que si es un bloqueo con los complejos QRS anchos y más lentos, pues parece que la atropina no va a ser en absoluto eficaz y probablemente no es indicado ni probar para ver si conseguimos hacer que desaparezca el bloqueo. En cualquier caso, el tratamiento, insisto, siempre que no sea una causa reversible o que no se recupere con atropina, va a pasar por el implante de un marcapasos definitivo, ya que es un bloqueo AV completo. En este caso nos encontramos ante un flúter auricular común. Esta es una arritmia que se produce por una reentrada, un impulso que da vueltas de forma rápida, a 300 vueltas por minuto, en torno al anillo tricuspidio. Es una arritmia muy típica de pacientes con EPOC, con cor pulmonale, con obesidad o apnea del sueño, que acaba produciendo una distensión del anillo tricuspidio que facilita la reentrada en esa zona. Cada vuelta que da producirá una onda en las aurículas, que es una onda que tiene una imagen típica en dientes de sierra, que se llama onda F mayúscula, y una conducción a los ventrículos que, como pasaba en la fibrilación auricular, va a depender de las propiedades de conducción que tenga el nodo AV. Ese policía que hay ahí
que puede dejar pasar más o menos impulsos, pero habitualmente puede dejar pasar 2 a 1, que es lo habitual. Por eso, si las aurículas van a 300, el flúter auricular común suele ir a 150 latidos por minuto en los ventrículos. Hay que destacar del flúter común que en general el tratamiento con fármacos antirrítmicos es poco eficaz tanto para quitarlo como para prevenirlo, por eso se suele preferir la cardioversión eléctrica para quitarlo y se suele preferir la ablación por catéter del istmo cava tricuspidio, es decir, de una parte crítica del circuito, que es el trocito de músculo que pone en contacto la cava inferior con la válvula tricuspide. Al hacer una aplicación de calor y una cauterización en ese punto, impedimos que el circuito pueda dar vueltas por ahí e impedimos que el paciente vuelva a tener la taquicardia. Por eso es el tratamiento más eficaz para prevenir la recurrencia. En este electrocardiograma podemos ver la imagen típica de un flúter común antihorario, en el que las ondas F tienen un aspecto de ser negativas en derivaciones de cara inferior, como en 2, en 3 o en AVF, y unas ondas F con un aspecto más o menos positivo en derivación V1, como vemos en la imagen. A diferencia de este otro, que sería un electrocardiograma típico de un paciente con flúter auricular no común, en el que las ondas F tienen un aspecto de ser positivas en la cara inferior y en derivación V1, bueno, que no la tenemos V2, son como positivo-negativas, es decir, es un flúter auricular atípico. El flúter auricular atípico también se llama taquicardia auricular macro-reentrante. En las auriculares lo debemos diferenciar de la taquicardia auricular focal, puesto que el mecanismo por el que se producen las dos arritmias es diferente. En el flúter tenemos siempre dando vueltas el impulso en torno a algún obstáculo que mantiene la taquicardia, mientras que la taquicardia auricular focal es un foco que descarga impulsos por el mecanismo que sea y que por tanto entre un latido y el siguiente vamos a tener un intervalo de tiempo en el que no hay actividad en las aurículas. Esto tratamos de representarlo en la figura de forma que a la derecha tenemos una taquicardia auricular macro reentrante, en este caso un flúter auricular común, y vemos que la onda auricular está continuamente o subiendo o bajando, es decir, no hay línea isoeléctrica entre las ondas auriculares. A diferencia de la figura de la izquierda, en la que se trata de una taquicardia auricular focal que nace cerca del techo de la aurícula izquierda y cada latido que produce una onda P que tiene después un intervalo isoeléctrico hasta que vuelva a aparecer el siguiente latido. Esto es importante en cuanto a determinar el tipo de taquicardia que se trata para poder valorar las opciones de que sea más o menos fácilmente accesible a un tratamiento curativo definitivo mediante ablación por catéter. La extrasistolia, sea auricular o ventricular, en general es un fenómeno fisiológico. Hasta un 60% de los adultos tienen extrasístoles a lo largo del día o de la noche o ambos, y a veces incluso con bastante frecuencia. Otra cosa es la percepción que tenga cada persona, que es muy variable de los extrasístoles. De manera que hay personas que tienen hasta 18.000 extrasístoles al día y no notan ninguno, y gente que tiene 3 o 4, pero se hace intolerable para su vida porque los nota y interfiere mucho con su vida. En ausencia de cardiopatía estructural, los extrasístoles no se asocian con un riesgo significativo de tener arritmias graves y muerte súbita. Por eso no necesitan ningún tratamiento específico. Se recomienda evitar todos los excitantes que puedan facilitar que aparezcan. El alcohol es uno de ellos porque tiene un efecto irritativo sobre el músculo cardíaco que facilita los extrasístoles. La cocaína, la cafeína, el tabaco, todos los excitantes. Pero en principio no habría que hacer nada más, y solo si son intolerables desde el punto de vista clínico, en cuanto a que producen muchos síntomas, podemos plantear un tratamiento farmacológico que sería con betabloqueantes, que van a disminuir la densidad de los extrasístoles, aunque raramente consiguen que desaparezca. Dar fármacos antiarrítmicos más potentes, con los efectos secundarios que ya sabemos que suponen, probablemente no está indicado en ningún caso. Sin embargo, otros
pacientes tienen estas sístoles una intensidad muy alta y acaban produciendo un fenómeno que se denomina taquimiocardiopatía, en el que la fracción de eyección se deprime, la fuerza del músculo cae como consecuencia de los extrasístoles tan frecuentes. En estos casos sí estaría recomendado un tratamiento y pues, si no responde al fármaco beta bloqueante, probablemente la ablación por catéter del foco de donde nacen los extrasístoles sería el tratamiento de elección para estos casos que, insisto, son de todas formas muy infrecuentes. Como representa la figura en la parte de arriba, los extrasístoles podemos diferenciar si son auriculares o ventriculares en función de si tienen o no una onda P delante. Como vemos arriba, con el diagrama de Lewis, vemos que una onda P sinusal se sigue de un QRS hasta que tenemos una onda P que nace antes de tiempo en un lugar que no es el nodo sinusal, tiene una morfología discretamente distinta y se conduce hacia los ventrículos adelantando el QRS siguiente, por eso se llama extrasístole, es un latido adelantado. Mientras que en la imagen de abajo tenemos un extrasístole ventricular que nace en el ventrículo antes de que saliese el ritmo sinusal previo, por eso produce un QRS que tiene una morfología diferente del QRS normal, ya que no despolariza los ventrículos de forma simultánea por las dos ramas de las de His, sino que despolariza célula a célula los ventrículos, produciendo un QRS ancho. Los pacientes que presentan Wolff-Parkinson-White están sujetos a un cierto riesgo de presentar una arritmia ventricular maligna, de manera que se estima en torno a 1 de cada 10.000 pacientes al año como el riesgo de muerte súbita que tiene esta situación. Esto es un riesgo relativamente bajo, pero es un riesgo que se acumula en algunos pacientes, sobre todo en personas jóvenes que habitualmente tienen episodios previos de taquicardia, y esto obliga a estar alerta ante la presencia de precipitación ventricular, puesto que sabemos que es fácilmente corregible este riesgo mediante un procedimiento de ablación por catéter de esa vía accesoria. Recordemos que la fibrilación auricular se conduce a través del nodo AV, en el que, ya hemos dicho varias veces, hay una especie de policía que impide que pasen todos los impulsos hacia los ventrículos, y eso protege que la fibrilación auricular o el flúter auricular provoquen una respuesta ventricular exageradamente rápida. Sin embargo, si existe una vía de conducción accesoria anómala entre aurículas y ventrículos, que básicamente es un poquito de músculo que no involucionó y salta el esqueleto fibroso del corazón a lo largo del desarrollo de la vía intrauterina, pues eso va a permitir una conexión eléctrica entre aurículas y ventrículos en la que no hay un policía controlando la frecuencia con la que pasan los impulsos, de manera que si un paciente con una vía accesoria un buen día tiene un episodio de fibrilación auricular, podría conducirse muy deprisa a los ventrículos a través del nodo, a través de la vía accesoria, no a través del nodo, que será como siempre controlado, y eso puede acabar desencadenando una fibrilación auricular preexcitada que en ocasiones degenera en fibrilación ventricular. Por eso esto es una urgencia médica cuando nos encontramos algo así. Como vemos en la imagen del electrocardiograma, los QRS tienen distinto grado de preexcitación. Cuanto más lento, más conducción a través del nodo, y cuanto más rápido, más conducción a través de la vía. Y esto es lo que vamos a tener que tratar de forma rápida para prevenir que el paciente entre en fibrilación ventricular. De tal manera que, si hacemos un resumen del tratamiento de un paciente con un síndrome de preexcitación, con Wolff-Parkinson-White, podemos aplicar un esquema como este, en el que si el paciente nunca ha tenido taquicardias, la recomendación es valorar su profesión. Si se trata de una profesión especialmente de riesgo, por riesgo de tener arritmias, como pueden ser deportistas de competición, pilotos y personas expuestas a un nivel elevado de estrés, pues en ese caso se recomienda hacer la ablación de la vía accesoria mediante el catéter, mientras que si no es una persona de riesgo, pues en principio la recomendación es hacer seguimiento y no hacer ninguna actuación en especial. Mientras que si ya hay antecedentes de taquicardia, la que sea,
ya estaría indicado hacer en todo caso un tratamiento definitivo mediante ablación con radiofrecuencia para evitar dicha taquicardia. Evidentemente, si la taquicardia es una fibrilación auricular preexcitada, de forma aguda hay que quitarla, y para eso la recomendación sería hacer una cardioversión eléctrica o utilizar un fármaco antirrítmico que frene mucho la conducción por la vía accesoria, que enlentezca la velocidad de conducción, es decir, grupo 1, 1C o procainamida, precainida, propafenona o procainamida. Nunca frenar el nodo AV, porque si frenamos el nodo AV de alguna manera podríamos facilitar que los impulsos conduzcan a través de la vía accesoria y acabamos facilitando la entrada de fibrilación auricular, fibrilación ventricular, y al final, una vez que hemos quitado el episodio agudo, pues para prevenir recurrencias, someter al paciente a un procedimiento de ablación. Mientras que si las taquicardias que presenta el paciente son taquicardias por reentrada, que son las más frecuentes, sobre todo la ortodrómica, pues plantear como tratamiento agudo el masaje del seno carotidio, para intentar frenar el momento en el que el impulso pasa por el nodo y que se quite la taquicardia. Si no funciona el masaje carotidio, podemos utilizar adenosina o ATP, que tiene un efecto, ya hemos comentado, que es prácticamente idéntico a nivel del nodo. Y si la adenosina o el ATP no es eficaz o se produce una recurrencia inmediata, podemos plantear un fármaco con una vida media un poquito más larga que frene el nodo AV, como puede ser verapamil o el betabloqueante. En casos excepcionales podríamos usar un antiarrítmico como un grupo 1C o incluso una cardioversión eléctrica en caso de que se tolerase más la arritmia. Pero una vez que hemos quitado la taquicardia, para prevenir recurrencias, la recomendación será hacer una ablación con radiofrecuencia en todos los pacientes, y solo en aquellos que no lo desean o que tengamos problemas para conseguir la ablación por algún tipo de dificultad anatómica, nos podemos plantear usar de forma crónica frenadores del nodo AV o fármacos del grupo 1C para intentar prevenir los episodios de taquicardia. Una anomalía congénita en la que hay una alteración en la unión aurículo-ventricular a nivel de la tricúspide, que no está correctamente implantada, sobre todo en su velo anterior, tiene una implantación baja, nace en el ventrículo, no en la zona de la unión AV. Por eso, al haber una alteración en la conformación de la unión AV, es muy frecuente que queden tractos musculares que conectan las aurículas con los ventrículos, y por tanto personas con anomalía de Epstein que tengan a la vez vías accesorias son relativamente frecuentes. Ya hemos comentado que los pacientes con preexcitación que no tengan taquicardias, el tratamiento de elección es el seguimiento clínico, salvo profesionales de riesgo. Y todos los pacientes con preexcitación que han tenido taquicardias deben someterse a un procedimiento de ablación con radiofrecuencia como tratamiento de elección, para prevenir que esas taquicardias en algún momento puedan dar un problema de una fibrilación auricular preexcitada en caso de que la vía tenga conducción anterógrada, o de que sigan dando problemas al paciente por recurrencia, porque tomar fármacos toda la vida para prevenir las arritmias, bueno, pues es una opción, pero ya sabemos de las complicaciones que supone el tratamiento antiarrítmico. La dificultad para distinguir ante un paciente con una taquicardia regular de QRS ancho si se trata de una taquicardia ventricular, por tanto una arritmia potencialmente muy grave, o una taquicardia supraventricular, que es una arritmia no necesariamente tan grave, pero que se conduce a los ventrículos con un bloqueo de rama, es importante porque nos va a permitir hacer un tratamiento adecuado a cada paciente. Y a efectos prácticos, lo más razonable es empezar con una pregunta. Siempre que el paciente tenga una taquicardia regular con el QRS ancho, si tenemos antecedentes de infarto, ya tenemos un 98% de posibilidades de que sea una taquicardia ventricular.
Por lo tanto, probablemente no hay ninguna cosa que podamos buscar en el electrocardiograma que nos dé una información tan buena a la hora de decidir si es ventricular o supraventricular. Por tanto, si hay antecedentes de infarto, pues ya definitivamente lo que tenemos que hacer es tratarlo como si fuera una taquicardia ventricular. Si no lo hay, en cualquier caso, recordar que un 80% de las taquicardias regulares de QRS ancho son ventriculares, casi siempre son ventriculares. Por eso es preferible, ante la duda, tratarlo como ventricular y no meter la pata. ¿Y qué podemos hacer para diferenciarlo? Bueno, pues tenemos en la tabla algunos criterios electrocardiográficos que se pueden utilizar, aunque probablemente el más útil es hacer alguna maniobra que frene el nodo AV, maniobras que tengan un efecto muy breve en el tiempo, como puede ser el masaje carotídeo o utilizar adenosina ATP, de manera que si a un paciente con una taquicardia ventricular le ponemos adenosina, el efecto habitual va a ser nada, vamos a mantener la misma taquicardia, y si lo que tiene es imaginemos, un flúter auricular que se conduce a los ventrículos uno a uno con bloqueo de rama izquierda y parece una TV, podríamos tener el efecto que vemos en la figura. Cuando hacemos el masaje conseguimos bloquear la conducción a través del nodo AV y eso nos permite ver el ritmo de las aurículas, que son las ondas F mayúsculas, dientes de sierra. Decimos, pues esto se trata de una taquicardia ventricular. Esto clínicamente muchas veces se dice que hemos conseguido abrir la taquicardia. Entonces, en este caso no sería una taquicardia ventricular, sino que sería una taquicardia supraventricular conducida con bloqueo de rama, con aberrancia. Y le trataríamos de esa manera. Pero insisto en que, ante la duda, nunca debemos usar verapamil, porque es un fármaco inotropo negativo que podemos hacer que si el paciente realmente tiene una taquicardia ventricular empeore de forma significativa, y ante la más mínima duda lo recomendable es manejarlo como si se tratara de una verdadera taquicardia ventricular. Este caso clínico es un ejemplo de lo anterior. Se trata de una taquicardia regular con el QRS ancho a 190 latidos por minuto. Por lo tanto, además, como nos comenta que el paciente tiene un antecedente de infarto, lo más probable es que tengamos lo que se presenta en la figura: una reentrada dentro de una cicatriz, que es la zona representada en color verde, una cicatriz de un infarto en la que ha quedado un canal de tejido viable que está vivo, que conduce a la electricidad, pero despacio. De manera que se produce un cortocircuito eléctrico y empieza a dar vueltas un circuito en torno a esa cicatriz. Cada vuelta que da genera un complejo QRS y tenemos una taquicardia que se mantiene mientras el paciente está dando vueltas en el circuito de la reentrada. Este es el mecanismo subyacente habitual de todas las taquicardias ventriculares, el mecanismo habitual más frecuente. Evidentemente hay otras opciones que pueden provocarlo, pero el habitual es un infarto previo y en torno a esa cicatriz donde se produce la reentrada. Otras enfermedades que producen cicatrices en el miocardio, como la enfermedad de Chagas o algunas miocardiopatías, pueden producir un efecto similar y acabar produciendo también taquicardias ventriculares. Y el tratamiento de esta arritmia es el que representamos en la figura. Si el paciente está inestable, no nos queda más remedio que realizar una cardioversión eléctrica urgente, y si el paciente está estable hemodinámicamente, podemos elegir entre hacer una cardioversión eléctrica o utilizar un fármaco antiarrítmico. El fármaco de elección es procainamida o amiodarona, no otros fármacos. Esto es importante recalcar. Tratamiento de la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, solo si está bien tolerada, podría ser con un antiarrítmico, procainamida o amiodarona, pero no otros. Si fallan estos fármacos, en lugar de mezclar otros antiarrítmicos, el paso siguiente sería hacer una cardioversión eléctrica. Por eso en este paciente, como la tolerancia era mala, pues de entrada lo que habría que hacer es la cardioversión. Y la pregunta que puede hacer el paciente es, vale, ya me ha quitado la arritmia, ¿me puede volver a dar? Pues la respuesta es que sí, porque asumimos que hay un circuito en la cicatriz del infarto o en la cicatriz que sea y podría repetir.
Por eso, para prevenir recurrencias, el manejo que hacemos es emplear beta-bloqueantes siempre. Este es uno de sus efectos beneficiosos, prevenir las arritmias ventriculares, y en función de la situación y la tolerancia, decidir cuál es la opción más adecuada. De manera que si la fracción de eyección está deprimida por debajo del 40%, o si la tolerancia a la arritmia fue mala, hay que considerar que si volviera a tener esta arritmia, el paciente podría fallecer. Por eso la indicación sería colocar un desfibrilador automático que detecte la arritmia y dé una descarga eléctrica para quitarla tan pronto apareciese. Sin embargo, si la fracción de eyección fuese buena, por encima de un 40 o un 50%, y la taquicardia se toleró clínicamente bien, produjo palpitaciones y poco más, no produjo ni insuficiencia cardíaca, ni angina intratable, ni síncope, podríamos plantearnos una ablación por catéter del circuito de esta arritmia, en el entendimiento de que nunca podemos tener garantía de que no pueda tener en el futuro una arritmia diferente que podría tener consecuencias incluso peores. Reservamos los antiarrítmicos crónicos como amiodarona o sotalol para casos especiales. Ejemplo, pues un señor de 90 años en el que no queremos prevenir la muerte súbita porque probablemente está contraindicado hacer la prevención de esta muerte, que evidentemente para la familia suele ser devastadora, pero es una muerte dulce porque el paciente tiene un episodio súbito en el que fallece y no se acompaña el sufrimiento. Entonces, esto no siempre está indicado hacer prevención de ese tipo de fallecimiento, y por eso en algunos casos pues, podemos utilizar fármacos para intentar disminuir el riesgo, pero sin dar el soporte de un desfibrilador automático que impediría una muerte súbita en esos pacientes. O bien, pues un paciente que tenga puesto un desfibrilador, pero a pesar del desfibrilador está recibiendo descargas continuamente, pues hay que plantear hacer algo, y una opción sería hacer una ablación del sustrato o bien dar un fármaco antiarrítmico para intentar prevenir que tenga episodios de descarga frecuente del desfibrilador que interfieren mucho con la calidad de vida. El síndrome de Long-Gannon-Levin básicamente nos indica que es un paciente que tiene un nodo AV superconductor. Es un nodo AV que conduce los impulsos de prisa, pero no se asocia con ninguna arritmia en particular. El síndrome de Barlow es el síndrome del prolapso valvular mitral que ya hemos comentado. Y la diferencia entre el Romanov-Ward y el Jervland-Nielsen es que ambos son síndromes de QT largo congénito, solo que el primero, Romanov-Ward, tiene un patrón de herencia autosómico dominante, y el segundo, el Jervland-Nielsen, un patrón de herencia autosómico recesivo en el que característicamente asocia sordera congénita. Hoy día, más que diferenciar entre Romanov-Ward y Jervland-Nielsen el patrón de herencia, los esfuerzos se están realizando para intentar identificar dónde está el problema que produce el síndrome de QT largo congénito. Esta es la canalopatía más frecuente, la alteración genética que modifica la estructura de los canales iónicos y acaba dando una predisposición especial a tener la arritmia más frecuente de todas, es el QT largo congénito. Y hay muchos tipos descritos, ya más de 10, pero los más importantes son los tres primeros, QT1, el QT2 y el QT3. Quiero llamar la atención a que el QT1 y el QT2 se producen por mutaciones en canales de potasio, que ven disminuida su capacidad de repolarizar la célula y por eso tarda más tiempo en repolarizarse y alarga la duración del potencial de acción. Y el QT es como si estuviéramos tomando un fármaco antiarrítmico de grupo 3, mientras que el LQT3, el tipo 3, se produce por mutaciones en el canal del sodio, de manera que es una mutación que aumenta la función de dicho canal, es decir, permite la entrada de más sodio del normal y por eso va a tardar más tiempo del habitual en repolarizarse la célula, porque tiene mucho más sodio que sacar. El desencadenante típico de los episodios de torsada de punta en estos tipos de QT largo congénito es distinto en el QT1, que suele ser el ejercicio físico o el estrés, típicamente la natación, del tipo 2, que suele ser en situaciones de estrés, sobre todo un estrés auditivo, con ruidos intensos como el despertador,
y el tipo 3 suele asociarse a episodios de fiebre o durante el sueño, parecido a lo que ocurre con el síndrome de Brugada, que luego comentaremos. El tratamiento del síndrome de cúter largo congénito hoy día es dar tratamiento con fármacos betabloqueantes, y solo en caso de que los betabloqueantes no consigan evitar los síncopes, nos planteamos un tratamiento con un dispositivo para el ritmo cardíaco, que hoy día es un desfibrilador. Bien es cierto que en algún subtipo, como el tipo 3, la utilidad del betabloqueante es mucho más cuestionable, y en el tipo 2 es una utilidad moderada, pero realmente, como el más frecuente es el tipo 1, lo que se suele realizar en ausencia del genotipo es administrar fármacos betabloqueantes, y si con eso evitamos los síncopes o los episodios de tosada de punta, pues consideramos que el paciente está suficientemente protegido, como de hecho parecen demostrar los registros que se hacen internacionales en este sentido. Es importante destacar esto porque los accidentes de episodios de síncope o muerte súbita en pacientes con cúter largo suelen centrarse en relación con utilizar fármacos que prolongan el QT, fármacos muchas veces no controlados, productos de herbolario, o con haber olvidado tomar su dosis habitual de fármaco betabloqueante. Las otras canalopatías significativas son el síndrome de Brugada, que es una enfermedad caracterizada por la presencia de un patrón electrocardiográfico característico, con imagen de bloqueo incompleto de rama derecha, ascenso del segmento ST y T negativa de V1 a V3, esto es lo que llamamos el patrón tipo 1 de Brugada. Recuerdo que hay pacientes que tienen un patrón que se parece, pero no es exactamente así, y podemos intentar que dé la cara y que se ponga así el electrocardiograma con fármacos que bloqueen el sodio, como agmalina o flecainida. Este es el test de flecainida, y podríamos ver si el electro es dudoso, realmente se trata de un Brugada o no. Estos pacientes con síndrome de Brugada, en general, la mayoría de las mutaciones detectadas están localizadas en el gen del sodio, que tiene disminuida su función, entra menos sodio del normal dentro de las células, y predispone a unas arritmias que, a diferencia del QT largo, que predisponía a la tosada de puntas, en este caso predispone a la fibrilación ventricular. El tratamiento del síndrome de Brugada es implantar un desfibrilador siempre que el paciente tenga síntomas, es decir, un síncope o muerte súbita recuperada, evidentemente, y se puede plantear quinidina de rescate en aquellos pacientes que, a pesar del desfibrilador, tengan episodios de arritmia. Síndrome de QT corto es excepcional, es, digamos, lo contrario del QT largo, y también predispone a la fibrilación ventricular. Está indicado el implante de un desfibrilador en estos pacientes. Y la taquicardia ventricular catecolaminérgica familiar, que es la última canalopatía, digamos, que vamos a comentar, por mutaciones en el gen de la proteína llamada rianodina, que controla la entrada y salida de calcio del retículo sarcoplasmático, facilita las arritmias ventriculares relacionadas con el ejercicio, con catecolaminérgica. Por su tratamiento incluye betabloqueantes y el implante de un desfibrilador. La taquicardia por reentrada intranodal común se caracteriza por la existencia de un circuito de reentrada que se pone en marcha con un extrasístole en general dentro del nodo AV, en la proximidad del nodo AV, de manera que tenemos una taquicardia regular con el complejo QRS estrecho, normal, salvo que el paciente tuviera ya bloqueo de rama, el QRS va a ser normal, y una onda P que está inmediatamente detrás del complejo QRS, ya que el circuito está dentro del nodo AV, y los impulsos viajan a la vez a las aurículas y a los ventrículos, produciendo una imagen electrocardiográfica característica que se llama patrón de pseudo-R en V1 o de pseudo-S en cara inferior, que podemos ver en la imagen. Esta arritmia es frecuente en mujeres de edad media, es paroxística, da episodios repetidos de taquicardia generalmente rápida, mal tolerada, y el tratamiento agudo de elección será frenar el nodo AV para cortar la taquicardia mediante masaje del seno carotidio, y en caso de que falle, pues con adenosina o ATP, puesto que esta medicación bloquea el nodo y, digamos, impide que se mantenga la taquicardia, reapareciendo el ritmo sinusal. Como tratamiento definitivo para esta arritmia tenemos el empleo crónico de fármacos que frenan el nodo AV, aunque el tratamiento probablemente más eficaz es la ablación por catéter de la vía lenta nodal, para evitar que vuelva a ponerse en marcha el cortocircuito y vuelva a dar problemas al paciente.
Y aprovechando esta pregunta, recordar que el masaje carotídeo o la adenosina puede tener un efecto diferente en algunas arritmias y nos va a permitir dar información diagnóstica significativa. De manera que si el masaje carotídeo o la adenosina no tiene efecto, pues hay que considerar que se trata de una taquicardia ventricular, o que a veces, si está localizada el circuito en el septo, puede dar un QRS relativamente estrecho y nos parece que es una arritmia supraventricular siendo realmente ventricular, o en ocasiones no hemos puesto la dosis apropiada, no hemos hecho correctamente el masaje. Cuando lo que tenemos es un efecto de enlentecimiento progresivo y reaceleración posterior, pues hay que pensar en la taquicardia sinusal, que buscar cuáles son los desencadenantes, o taquicardias auriculares automáticas, o sospechar la intoxicación digitálica con el ritmo nodal acelerado. Cuando conseguimos frenar bruscamente la taquicardia, lo que sabemos es que se trata de una arritmia que en algún momento es por una reentrada, que en algún momento pasa por el nodo AV, por eso hay que sospechar la taquicardia intranodal o la taquicardia ortodrómica, o algunos casos de taquicardia auricular. Y si conseguimos de alguna manera frenar durante unos momentos la conducción AV, pero la taquicardia se mantiene y las ondas P se pueden visualizar rápidas, pues estamos hablando o de una taquicardia auricular, o de un flúter auricular, o una taquicardia auricular macro reentrante o focal. De nuevo, es una taquicardia regular con QRS ancho en un paciente con un infarto previo, pues un 98% de posibilidades de que sea una taquicardia ventricular, producida por reentrada en el seno de la cicatriz del infarto, como hemos comentado previamente. En cuanto a las indicaciones actuales del desfibrilador automático, que es un dispositivo parecido a un marcapasos, que es capaz de detectar una arritmia rápida que acaba produciendo una muerte súbita, y aplicar una descarga eléctrica para que el corazón recupere el ritmo normal de forma automática, son los que se recogen más o menos en la tabla presentada. De manera que, como prevención secundaria, es decir, en aquellas personas que ya han tenido una arritmia ventricular maligna, se utiliza un desfibrilador en todas las personas que han tenido una muerte súbita recuperada mediante reanimación por una arritmia ventricular documentada por una causa no reversible. Es decir, si alguien tiene una muerte súbita por la presencia de una canalopatía, como síndrome de Brugada, pues tendríamos que, una vez recuperado el paciente, lógicamente implantar un desfibrilador por si vuelve a ocurrir. Si es una causa reversible, como puede ser haber tomado una dosis muy alta de un diurético, lo que hay que hacer es evitar la dosis alta de diurético, no está indicado colocar el desfibrilador. En las personas que tienen una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, no una muerte súbita, sino una arritmia ventricular, ya hemos comentado que si existe compromiso hemodinámico importante o el paciente tiene disfunción ventricular significativa, también estaría indicado colocar un desfibrilador automático. La dificultad mayor es en la prevención primaria. ¿Cómo puedo saber quién tiene un riesgo suficientemente alto de padecer una muerte súbita como para ponerle un desfibrilador por si acaso, con todos los riesgos que ello conlleva? Pues dependiendo de la circunstancia en la que estemos, la indicación es un poco distinta. De manera que en individuos con insuficiencia cardíaca sistólica se considera el desfibrilador cuando la fracción de eyección está por debajo del 35% y el paciente está en clase 2 o clase 3 a pesar de estar en tratamiento médico optimizado. En clase 4 no se indica porque un paciente con disnea de reposo en clase 4 probablemente tiene una mortalidad no arrítmica tan alta que no merece la pena colocar un desfibrilador. Lo que hay que hacer es plantear el trasplante o lo que corresponde. En clase 1 el riesgo arrítmico es tan bajo que no merece la pena el implante de un desfibrilador. Solo en caso de que asocie bloqueo de rama izquierda y que esté en clase funcional avanzada, pues nos planteamos que el desfibrilador a la vez sea un resincronizador para intentar mejorar la función sistólica. La disfunción ventricular posinfarto tiene una indicación de DAI
cuando tiene una fracción de eyección por debajo del 30%. Pero es importante recordar que siempre hay que esperar al menos 40 días desde el episodio del infarto para estar seguro de cuál es el valor de fracción de eyección definitiva, y porque en algunos estudios se ha demostrado que un implante más precoz puede incluso incrementar el riesgo de mortalidad en esos pacientes. La presencia de arritmias ventriculares no sostenidas en pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico, si en un estudio electrofisiológico, es decir, metemos cablecitos dentro del corazón para estimularlo, provocamos arritmias ventriculares malignas, pues también sería una indicación de desfibrilador si la fracción de eyección está por debajo de un 40%. Y en algunas enfermedades concretas se indica el desfibrilador con distinto nivel de evidencia, como por ejemplo en la miocardiopatía dilatada ante la presencia de síncope, en los pacientes con hipertrófica ante la presencia de diversos factores de riesgo que luego analizaremos en otra pregunta, o en la presencia de canalopatías, como ya hemos dicho, como prevención secundaria siempre, todo paciente recuperado de una muerte súbita por un QT largo o un Brugada tiene que ponerse un desfibrilador, o en prevención primaria, pues cuando el paciente, a pesar de estar tomando beta bloqueantes, siga teniendo episodios de síncope. En las canalopatías que no tienen tratamiento como el Brugada, pues un síncope sería indicación directamente del implante de un desfibrilador. Cuando un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, hemos de entender, como se aprecia en la figura, que el impulso despolariza rápidamente el ventrículo derecho y célula a célula lentamente el ventrículo izquierdo. Por eso el QRS se ensancha y alcanza más de 3 cuadraditos, más de 120 milisegundos. Esto, desde el punto de vista mecánico, tiene implicaciones. Evidentemente, la contracción de los ventrículos no es sincrónica, es asíncrona, se contrae uno antes que el otro, y eso va a modificar el momento en el que somos capaces de oír el cierre de las válvulas del lado derecho y del lado izquierdo, de manera que un bloqueo de rama izquierda puede producir un desdoblamiento invertido del primer o del segundo ruido. Sin embargo, desde el punto de vista de la función miocárdica, si el corazón estructuralmente está sano, normalmente no tiene mayor repercusión. Otra cosa es un paciente con una miocardiopatía dilatada y una disfunción ventricular de cualquier origen, en el que la fuerza del corazón está muy deprimida. En ese paciente, la asincronía mecánica va a hacer que desde un punto de vista mecánico se contraiga primero la pared septal y un rato después la pared lateral. Y el hecho de que tengamos este movimiento de bamboleo hace que sea ineficaz desde el punto de vista mecánico, porque si contrayésemos las dos paredes de forma simultánea, conseguiríamos impulsar la sangre de una forma mucho más eficaz. Esto podemos intentar emularlo con un tratamiento que es la terapia de resincronización cardíaca, en la que colocamos un dispositivo tipo marcapasos con un cable en el ventrículo derecho y otro cable a través del seno coronario, generalmente en el ventrículo izquierdo, en su pared lateral o posterior lateral, de manera que estimulando simultáneamente desde los dos lados conseguimos resincronizar la contracción ventricular y que vuelvan a contraerse los dos a la vez, y de esta manera mejorar la fuerza con la que se contrae, la situación clínica del paciente e incluso la mortalidad. Hoy día se dispone ya de bastantes ensayos clínicos en los que se ha demostrado que esto es un tratamiento ideal en los casos en que está indicado, que son aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, con la fracción de eyección por debajo del 35% y que, a pesar de estar tomando todos los fármacos que luego comentaremos, con un tratamiento médico óptimo, siguen en clase funcional mala, en clase funcional 3 o 4, con disnea en mínimos esfuerzos o en reposo. Esos pacientes claramente se benefician del implante de un resincronizador. Recientemente tenemos datos de algún estudio en pacientes que no están tan enfermos, que están en clase funcional 2, en los que también parece existir beneficio, especialmente cuando este aparato se coloca si el QRS es muy ancho, por encima de unos 150 milisegundos, aunque el paciente todavía se encuentra en una situación clínica razonablemente buena. El problema de esto es que con cierta frecuencia la indicación de desfibrilador y resincronizador se comparte, por eso no es raro que al paciente se le implante un dispositivo que hace las dos funciones a la vez. Hace de resincronizador marcapasos y hace de desfibrilador por si aparece una arritmia ventricular, pues poder aplicar la terapia eléctrica apropiada.